romperse la cabeza, el cerebro, y a ver si me ayudan a descifrar este enigma que tengo en la mente. Si nosotros tenemos cada 4 años, año bisiesto, ¿cada qué tiempo cae un año como este, 1 de enero o 25 de diciembre, un día domingo? Tiene que caer, pero ahí está donde está la incógnita, tremenda incógnita. ¿Cada qué tiempo, si es afectado por el año bisiesto? Porque si no tuviéramos año bisiesto, pudiéramos decir cada siete años cae un domingo, 1 de enero o Navidad, pero el año bisiesto lo afecta. Entonces, ¿quién quiere hacer resolver la incógnita? Bueno, se los dejo en la mente. ¿Sabe por qué les digo esto, hermano? Porque qué tremendo privilegio hoy comenzar el año en la casa del Señor. Comenzar no solo el año, pero la semana, hoy día aquí, en comunión con Dios y comunión con su pueblo. Como la gente que le gusta la astronomía, se impresionan cada que cierto tiempo va a pasar un cometa y que no vuelva a suceder en tanto tiempo. Bueno, ¿cuándo vamos a volver a tener un nuevo año en domingo en que podamos estar aquí en la casa del Señor? Eso, espero que alguien tenga la respuesta. No me dejen solo rompiéndome la cabeza, porque vamos al Señor en oración. Padre bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Sentimos un gran gozo, una gratitud inmensa por estar aquí en tu casa el primer día de este año 2012. Poder estar en comunión contigo, poder compartir este tiempo con cada uno como hermanos en Cristo, que tenemos la misma fe, y juntos, Señor, invocarte, juntos adorar y glorificar tu glorioso nombre, juntos, Señor, darte culto y buscar en ti, deleitarnos en ti, como decía el salmista, que él procuraba estar todos los días de su vida en tu santuario. Tú nos has permitido comenzar con esta gran bendición, Señor, de emprender un nuevo año en nuestras vidas, tomados de tu mano y cerca de ti, aquí en tu casa. También, Señor, nos das este privilegio de abrir tu palabra y de permitir que seamos ministrados por ti, Espíritu Santo, que estás aquí entre nosotros y eres nuestro iluminador. Te alabamos y te bendecimos por ello y dependemos de ti. Te dejamos saber, Señor, nuestra insuficiencia y nuestra gran necesidad de ser enseñados por ti, Maestro, que eres tú, Jesucristo. Que tu bendición sea con esta clase, cada grupo que se está reuniendo en este tu día, también con nuestro culto de adoración. En Jesús, amén. Vamos a buscar un versículo que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. 1 de Corintios capítulo 6, 19 al 20. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Este es un versículo contrario a la filosofía humanista que dice yo hago con mi vida lo que yo quiero. No es así. Como cristianos, dice, ya nosotros no somos de nosotros, somos de Dios. Quiere decir, somos de Dios, somos para Dios, somos por Él. Hoy vamos a ver en nuestro texto, ustedes saben que estamos en los últimos versículos del capítulo 22 de Apocalipsis. Es un capítulo que nos ha obligado prácticamente a estudiar versículo por versículo, porque cada uno de los temas de este capítulo es realmente demasiado profundo como para pasarle por encima sin detenernos a meditar en ellos. Y hoy vamos a concentrarnos en el versículo 17. Quiere decir que por lo menos tenemos una clase más para ya dar por terminado el estudio del libro de Apocalipsis. Y yo no sé si el tiempo que tenemos de clase va a abarcar el 17. Pero miren lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí tenemos 4 frases. Cada una de ellas vamos a darle su debida atención. La primera frase es, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Cuando dice ven, es el anhelo de la iglesia que ocurra ya el arrebatamiento. Ese rapto que va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia, que menciona Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Más bien, es un llamado a una eterna comunión. No que no la tengamos ya tenemos comunión con Dios y con nosotros mismos como Cristo, pero es ese anhelo ya de ser trasladado a ese nuevo mundo. Fíjense que interesante, se menciona el dúo de Cristo y la esposa, del Espíritu y la esposa, un dúo clamando porque Cristo venga para que podamos gozar ya de la eterna redención. Y vamos a entender esto un poquito. Ya nosotros somos salvos desde el momento que pusimos nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, hemos creído en esa gracia, pero sucede que aún vivimos no solo en un mundo pecaminoso, y el mundo ser pecaminoso está contaminado, y también nosotros mismos participamos de una naturaleza corrupta. Sí, hemos nacido del Espíritu, pero aún en nosotros permanece esa naturaleza corrupta. Cuando dice el Espíritu y la esposa dicen ven, está refiriéndose a la iglesia formada de creyentes que, como leímos en 1 Corintios 6, cada creyente particularmente es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nuestros cuerpos, por eso dice ya no somos de nosotros, somos de Dios. Por eso ya yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, porque somos de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros, y al ser nosotros ahora residencia del Espíritu Santo, pues como iglesia clamamos que el Señor venga. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por nuestra salvación, por nuestra comunión con Dios, pero esta bendición, hermanos, de ser templo del Espíritu Santo, requiere de nosotros ese anhelo de santificarnos. ¿Por qué claman que Cristo venga? ¿Por qué el Espíritu y la esposa dicen ven? ¿Es que acaso no nos encontramos bien en el estado presente? No nos podemos quejar de lo que el Señor está haciendo con nosotros a través de la iglesia, en nuestras vidas. Él está haciendo grandes cosas.
y buenas, pero no se compara con lo que Él tiene preparado para nosotros y sus grandes promesas. Esto es un clamor para que se consuma nuestra total redención. Porque explico, somos salvos, pero necesitamos ser ya redimidos totalmente, y les explico, resumiendo, en 3 razones específicas, las razones de este clamor. Primero, la iglesia clama por una comunión. O sea, el amor hacia nuestro Señor Jesucristo produce en el creyente un anhelo ardiente porque llegue ese momento en que podamos ver a Cristo cara a cara. Que el Señor está con nosotros, eso lo sabemos, lo sentimos, lo experimentamos. Pero Cristo literalmente como ser humano está localizado a la derecha del trono de Dios. Y Él viene por nosotros. Y la promesa es que nosotros lo veamos a Él cara a cara, de humano a humano, podamos tener esa relación con Cristo. Entonces parte de este anhelo es que ya podamos ver a nuestro Señor. Llegue ya el día de las bodas. Acuérdense, dice el Espíritu y la esposa. O sea, pone a la iglesia como lo que es de Cristo, su esposa, y el anhelo que ya se consuman esas bodas del Cordero que menciona Apocalipsis 19. Y podamos entonces entrar en esa etapa en nuestra vida donde podamos ya gozar de una comunión ininterrumpida por la eternidad con Cristo y Dios. O sea que el Espíritu y la esposa dicen, ven, es un clamor por esa eterna comunión. La segunda razón es un clamor por santificación. Yo les decía que ya en Cristo gozamos de vida eterna, pero aún hay un gemido dentro de nosotros, porque nuestra naturaleza en parte es carnal. Por eso Pablo, ahí en Romanos 7, 25, versículos del 15 al 25, aunque sabemos que salimos victoriosos en Cristo Jesús, Él presenta la realidad de una gran lucha espiritual. Y lo dice de esta manera, y lo voy a poner en palabras así de nosotros, como diciendo, caramba, lo que quiero hacer no hago, y lo que hago no quiero hacer. Como diciendo, peco, y es el hombre carnal quien peca, pero en realidad el hombre espiritual no se agrada de eso. Y yo no sé, esto es un misterio que ocurre en nuestro interior, y podemos darnos cuenta cuando estamos frente a la tentación, o inclusive ya cuando la tentación ha concebido el pecado, que nos damos cuenta que en realidad aquel deleite temporario que pudo darnos el pecado, pues quiero decirle una cosa, si el hombre peca es porque se deleita en el pecado, porque si no nos gustara no lo hiciéramos, porque por naturaleza nosotros evitamos aquello, que a menos que tengamos un trastorno psicológico y seamos psicópatas o masoquistas, casi siempre nosotros evitamos lo que nos pueda producir dolor y mal. Cuando pecamos es porque dice de nuestra propia concupiscencia ha salido ese deseo. Pero ¿qué pasa? Que cuando hemos hecho eso, inmediatamente hay como si fuera otro hombre en nuestro interior. Somos nosotros mismos que no se agrada, que se contriñe por aquel pecado, y es lo que nos hace a nosotros arrodillarnos, confesar y pedir perdón. Es una lucha verdadera, genuina, que hay dentro de nosotros, y a veces hasta nos deja confundidos. Hermanos, esa lucha se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando recibamos ese nuevo cuerpo glorificado. Cuando ya recibamos ese cuerpo glorificado, se acabó la lucha ya
contra el pecado, ya no más pecado contra Dios. Entonces, muchas veces la gente se vislumbra con las propiedades físicas del paraíso y todas esas cosas que el Señor tiene para con nosotros, que si las piedras preciosas, que si la ciudad de oro, que si calles de cristal, y hay como una mentalidad como enfocada en las cosas físicas y materiales. Son reales, pero hermanos, el deseo nuestro tiene más que ser por ese cuerpo glorificado, que ya no pequemos más contra Dios. Ese debe ser nuestro mayor anhelo y deseo. La Nueva Jerusalén, que es una realidad, es que nuestra alma habite en un cuerpo que ya no peque más. A medida que nosotros vamos creciendo en Cristo y vamos teniendo esas experiencias espirituales en nuestro ser, es ahí donde vamos madurando como cristianos. A veces uno comete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces un mismo pecado, pero llega un momento que ya usted dice, ya no más, ya no quiero más pecar contra Dios de esta manera, porque a la vez el amor hacia Cristo y hacia Dios va creciendo, y eso es lo que cada vez hace que nos santifiquemos y aumente la necesidad. Y presento la necesidad porque a veces uno pudiera decir, no, porque el cristiano tiene que leer la palabra, el cristiano tiene que orar. Y muchas veces volverse tan rutinario que pierda el verdadero sentido por lo que hacemos las cosas. No, tengo que leer la Biblia y orar todos los días en la mañana. Y se pierde realmente el hacer las cosas con propósito y sentido. Cuando usted tiene necesidad, su alma necesita santificación, usted va a amar la palabra, usted va a procurar la oración, porque es que usted lo quiere. ¿Entiende la diferencia en querer algo y hacer algo por rutina o porque es parte ya de lo que tenemos que hacer como cristianos? Entonces, el deseo por santificación, que es el clamor por ese cuerpo, nos lleva también a necesitar la palabra y la oración. Que les dije, más o menos, este clamor del espíritu y la esposa presenta razones, primero por la comunión, segundo por santificación y tercero por liberación. Los tiempos finales van a ser tiempos muy difíciles. Dice Primera de Pedro 5:8, ustedes lo conocen, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Igual que hubo una intensificación de actividad satánica en los tiempos que Cristo caminó en la tierra, en esos tiempos de la crucifixión, va a haber un incremento en la actividad satánica en los últimos tiempos. O sea, va a haber ese incremento. Y eso lo estamos viendo en todo a nuestro alrededor. No podemos ser ciegos a lo que está pasando. Tenemos la intensificación de la actividad satánica. Fíjense, estamos viendo el clamor por ya liberación. Para que sus mentes entiendan, quedó específico el clamor por comunión con Dios, ¿verdad? Que es ver a Cristo, ver a nuestro Señor cara a cara. El clamor por santificación, que es el anhelo ya de un cuerpo que por naturaleza sea espiritual y no pecaminoso. Pero el clamor por liberación también es genuino y tenemos que considerarlo, el por qué el espíritu y la esposa dicen ven. Dijimos, los tiempos finales van a ser difíciles por la intensificación de la actividad satánica. También va a incrementarse la influencia de falsos profetas, falsos cristos y apóstatas. O sea, será más distinguible en estos tiempos. Y ya usted puede asociar algunos cultos de ciertas congregaciones con lo que dice Apocalipsis 13:13. Apocalipsis 13:13
detalla la obra de la tercera bestia, que es el falso profeta. Más bien va a ser el líder religioso que va a ayudar al anticristo en su plan tridimensional. Recuerden, un gobierno, una economía, una religión. Y este va a ser el promotor de esa religión. Y dice el versículo 13 del capítulo 13, dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todo lo que usted escucha hoy, que descienda fuego, que si el fuego, que si Dios envíe fuego, que si fuego. Eso es lo que va a estar haciendo el falso profeta, como señal. Y no se asombre en ningún momento que usted vea literalmente fuego descendiendo del cielo. No es fuego del profeta Elías, que tenía un propósito específico en aquel entonces para confundir a los profetas de Baal. No, este es un fuego como señal y poder, un poder que anhelan estos falsos profetas, anhelan ese poder, y como lo reciben, eso hace que todavía se enorgullezcan más y causen más admiración y más seguidores. Pero lo que no se preguntan es la procedencia de ese fuego. ¿Quién es el que está enviando ese fuego? ¿Dios o el diablo? Porque que yo sepa, en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor dijo que los discípulos iban a recibir poder, el poder tenía un propósito específico, y era ser testigo a todas las naciones. Para eso era el poder era para testificar, y para testificar no solamente hay que hablar con denuedo, hay que testificar con el testimonio, hay que testificar en muchas maneras, y para eso se necesita poder divino, y por eso tenemos el Espíritu Santo. Pero el poder no era para hacer maravillas, extravagancia y prácticamente magia delante de las congregaciones. Pero va a intensificarse, así que no nos asombre que esté ocurriendo a nuestro alrededor ya la influencia de todos estos falsos profetas y apóstatas. También clamamos por liberación, porque se va a sufrir la sana doctrina. Y al sufrir la sana doctrina, la iglesia va a ir generalizando, porque cuando hablamos de iglesia de Cristo, tenemos que presentar siempre ese remanente que permanece fiel en todas las épocas, en todas las edades, bajo cualquier circunstancia. Pero el carácter general de lo que se dice ser iglesia de Cristo o el neocristianismo va a mostrar un carácter tibio, materialista, que va a disgustar al remanente. O sea, esto es fuerte lo que estamos diciendo, hermanos. Vamos a vivir en los tiempos finales, vamos a vivir una época en que el verdadero remanente va a sentir náuseas de lo que está pasando en las mismas iglesias. Y si nosotros que somos pecadores vamos a sentir esas náuseas, imagínense Dios. Por eso que Él dice: los voy a vomitar de mi boca, porque ni son fríos ni son calientes. Y todo eso viene consecuente a sufrir la sana doctrina. Las condiciones de vida van a cambiar drásticamente. Estamos hablando en lo político, social, económico. Recuerde, el mundo se prepara para presentar la plataforma que ha de recibir al anticristo. Y eso ya estamos viendo cómo se está preparando para que él venga a tomar control político, económico, social y religioso. Y a medida que nos acercamos al fin, vamos a sufrir estas cosas. También las señales del fin que menciona el Señor en Mateo 24 serán cumpliendo. Sabemos, por las promesas de Dios, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero sí va a sufrir las señales de los postreros tiempos.
Las señales de los postreros tiempos cada vez van a ser peores. Tampoco se sabe el tiempo que van a durar estas señales. Puede ser que pase nuestra generación y las señales continúen. La idea es, la vida cada vez va a ser más difícil. Así que las mujeres también usan cinto hoy día, ¿verdad? Bueno, pues entonces podemos hablar de cinto generalmente. Hay que apretarse el cinto porque los días que vienen son difíciles, muy difíciles. Entonces ustedes entienden por qué aquí se presenta un clamor, un deseo que el Señor ya venga. Lo único, y hablo aquí ahora de este dúo, el espíritu y la esposa, lo único que está deteniendo a que se manifieste el anticristo es el dúo del espíritu y la esposa, por lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 9. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 y 9. Los versículos anteriores hablan de la apostasía. La apostasía es lo que ya se está viviendo en este momento. Todo este movimiento neocristiano que está ocurriendo dentro de iglesias, entre comillas, llamadas evangélicas, porque aquí no estamos hablando de ocultismo, ni de brujería, ni de hinduismo, ni de budismo, no. Estamos hablando de lo que está pasando dentro de las iglesias que, entre comillas, proclaman ser cristianas y evangélicas. Inclusive mencionan el nombre de Cristo. Hay una apostasía total, ese es el versículo 3. O sea, primero viene esa apostasía y ya está entre nosotros. Lo próximo es que ya se manifieste, según el versículo mismo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. ¿Ok? Eso es lo próximo. Sin embargo, hay algo que lo está deteniendo. Dice el versículo 6 en adelante, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que hacia su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Definitivamente habla del anticristo, pero quiero llevar su atención al hecho de quién lo detiene. Quien lo detiene obviamente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está habitando en la iglesia. Una vez Dios se lleva a la iglesia y nos reunimos con Cristo en las nubes, es el momento en que es quitado el que lo detiene, el Espíritu Santo. Va a suceder luego lo que sucedió antes del periodo de la gracia, en que el Espíritu Santo era dado a ciertos personajes, a ciertos reyes, profetas, para cumplir ciertas misiones específicas. O sea, no como ahora que está presente en cada creyente. No que el Espíritu Santo va a dejar de ministrar, porque durante la tribulación van a haber salvos. Dios va a obrar con la nación de Israel. Y en todo eso está involucrado el Espíritu Santo. Sin embargo, no como ahora que está en la iglesia, habitando en la misma iglesia. Es quitada la iglesia, el Espíritu Santo, se manifiesta el anticristo. Y por eso es que hay muchos factores que están influenciando este genuino clamor que encontramos aquí en esta primera frase. Por naturaleza, el ser humano tiende a ser egoísta, materialista,
Y hay muchos que se acomodan como si fueran a vivir en esta tierra para siempre. Y le digo lo que está pasando. El que no es creyente, el materialista, esa es su práctica, esa es su manera de vivir. Es obvio, no tienen otra esperanza. No tienen otra cosa que hacer que pensar a vivir en esta tierra lo mejor posible. Porque eso es todo lo que tienen. Que ya lo único que después les queda es la tumba, y después de la tumba, según ellos, ya se acabó todo. Es razonable que el que no tiene a Cristo viva de esa manera. Pero lo que pasa es que influyen a los cristianos. Los cristianos que sí tenemos esperanza y sí conocemos más, y Dios nos ha dado una visión más amplia, vivimos como ellos. Entonces no es justo. Para mí no es justo. De que usted quiera vivir lo mejor de este mundo y después goce del paraíso. Entonces nosotros no podemos vivir como si todo fuera ya aquí en la tierra. Hay que vivir de acuerdo a nuestra fe, a lo que nosotros creemos. Por eso, esto es importante, lo que yo les digo, nos lleva al próximo punto, siendo sinceros con nosotros mismos, porque a nosotros a Dios no lo podemos engañar. Anhelamos que Cristo ya venga, o lo decimos que sí, o porque verdaderamente usted tiene presente en su mente estas tres razones que he puesto delante: el deseo de una comunión con Cristo, el deseo de santificación, el de liberación es obvio, porque todos queremos librarnos de las cosas malas. La Nueva Jerusalén, sí, pero los otros dos son los que son bien importantes. ¿Qué de los jóvenes? Tenemos un joven aquí. ¿Cómo tú te sientes al respecto, Norley? ¿Tú ya deseas que Cristo venga? Sí, yo te entiendo tu manera de pensar. Así piensan los jóvenes. Los jóvenes piensan de que todavía hay cosas en la vida que tienen que experimentar y vivir. Porque es muy cierto que cuando ya estas primeras cosas pasen, ya se acabó matrimonio, se acabó vida familiar, se acabó muchas de las experiencias que pasamos en esta vida. Pero, Norley, sepas que lo que Cristo tiene para nosotros es muchísimo mejor que lo que puedas encontrar en este mundo. O sea, la cosa que tú entiendas que sea tu mayor placer no se puede comparar a lo que Dios tiene preparado, y más dándonos un cuerpo que va a asimilar y se va a adaptar a ese mundo. Por eso es que Dios sabe lo que hace. Él no nos puede llevar con este cuerpo para allá arriba. No, Él tiene que darnos un nuevo cuerpo. Y eso es lo que hace glorioso este llamado. Bueno, déjame decirle, una de las maneras de nosotros poder más o menos discernir nuestra madurez espiritual. Acuérdense que la Biblia clasifica a algunos como creyentes recién convertidos y creyentes maduros. Cuando yo sé que yo soy un creyente maduro, hay muchos factores que uno puede pensar. Uno de ellos es este: ¿qué es lo que yo estoy sintiendo dentro de mí con relación a la venida de Cristo? ¿Anhelo que ya Él venga? ¿O me gusta tanto mi casa que preferiría que todavía esperara un poquito más? ¿O me gusta tanto mi carro o las cosas que tengo? Yo no sé. Cualquier cosa que usted pueda poner delante. Y eso es algo muy personal. Cada cual tiene que pensar si ya realmente está anhelando de que Cristo venga, de manera que se convierta en un clamor, porque lo que tenemos aquí es un clamor. Y un clamor viene de una profunda necesidad. Por eso es que nos lleva a la segunda frase, que dice, volvemos a nuestro texto, Apocalipsis 22,
Versículo 17. Y el que oye, diga, ven. Después de presentar prácticamente el clamor de la iglesia, un clamor universal de la iglesia en pleno, en los 4 puntos cardinales, ya deseando que Cristo venga, por cómo se van a comenzar a presentar las cosas, etc., ahora lo lleva ya al ámbito de la persona, privado, singular. Por eso fue que les hice ese enlace de llevar a que meditemos en lo que está ocurriendo en nuestro interior, porque ahora habla de una manera muy personal. El que oye, diga, ven. Fíjate, el Espíritu y la esposa es la iglesia. Está hablando de universalidad, de la iglesia en pleno, clamando como grupo que somos como creyentes, pero ahora lo hace de una manera individual. Y el que oye, diga, ven. Lo que nos enseña, hermanos, que tenemos que hacer conciencia, este mundo va a pasar, y lo más sabio es hacer tesoros en los cielos y servir al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que esté pasando en el mundo se va a ir desvaneciendo. Hace mucho tiempo prácticamente se profetizó la crisis económica que estamos viviendo hoy día. Usted escucha lo que dicen los que conocen todo el asunto. Una vez dicen que la economía se va a mejorar, que si va a volver otra recesión, que si te podemos esperar que en cierto tiempo ya todo cambie y mejore. Dudo mucho que eso pase, lo dudo. Dudo que haya una mejoría en la economía, porque es que el mundo tiene que llegar a una crisis total. No estamos hablando aquí de una sola nación, hermano. Abran los ojos, los oídos, todo lo que usted tenga que abrir, los huecos de las narices, lo que sea, por donde le entre la palabra. Abran sus ojos, su entendimiento. No estamos hablando de una nación pasando crisis. Estamos hablando el mundo entero. El mundo entero, todo se está desvaneciendo. Cuando en los tiempos de Moisés, Dios fue a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, envió 10 plagas, primero, y las 10 plagas fueron desvaneciendo cada ídolo de los egipcios, fue desvaneciendo en poder hasta que quedaron completamente destruidos por completo. El mundo se ha hecho ídolos, hermanos, sobre todo el dinero, el materialismo. Por eso es lo primero que se está desvaneciendo, la economía. El Señor va a desvanecer todo lo que usted tenga puesto primero antes que Él, para que de una manera personal usted diga, sí, Señor, ven, ya ven. ¿Te has dado cuenta que todo lo que tú has puesto, tus valores, tus ojos, tu interés, tu empeño, tu esfuerzo, va para abajo? Y que lo que verdaderamente perdura y va en aumento y va creciendo es la fe. Porque eso no tiene por qué desvanecerse. Eso cada vez puede ir creciendo más. Y como es lo único que va prácticamente a quedar, la fe y la esperanza, el amor, en eso es que nos vamos a enfocar y vamos a desear que ya Cristo venga. La tercera frase dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjense cada una de ellas. Primero, un clamor universal como iglesia, por los factores que pusimos delante. Luego, un clamor muy personal. ¿Por qué? Porque ya uno se da cuenta que en efectivo todo en este mundo va a pasar y lo único que tiene valor es la fe y las promesas de Dios. Ahora, es para los que aún no están en la iglesia, aún están fuera. Acuérdense que este libro
se está dando, y en él hay evangelio también en Apocalipsis. Aquí se está llamando, pero a una persona muy específica. Una persona que tenga sed, primero, que tenga sed. O sea, en medio de esta crisis total, el Señor llama a todo aquel que tiene sed a que venga a Él. ¿Por qué? Porque todo aquel que viene a Él, como Él mismo dice en Juan 6:37, Él no le echa fuera. Tener sed, como la que tengo yo ahora mismo, que estoy por tomar agua, es sinónimo de estar muy necesitado de algo muy vital en la vida. Sin agua no hay vida. El agua es uno de los factores que hace que este planeta sea habitable, porque tiene que estar presente en sus tres formas. En otros planetas hay agua, pero no en sus tres formas. El agua es vital. Sin agua podemos morir. Las plantas mueren y nosotros podemos morir eventualmente. Por eso es que cuando se dice tener sed, es una persona que está presentando una necesidad vital para él. Por eso aquí no estamos hablando de alguien que quiera ser religioso, no. Es alguien que tiene una necesidad espiritual muy grande, una necesidad de Dios, que solamente Dios puede satisfacer. Me lleva el pensamiento al salmista, el salmista del Salmo 42, versículo de 1 al 2, ustedes lo conocen, ¿no? Que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo no sé si ustedes han visto documentales, especialmente de lo que es de la naturaleza en el país de África, donde cuando vienen esas sequías grandes, esos animales tienen que viajar millas y millas buscando donde haya un charquito de agua, y a veces claman por la sed que tienen. Es tanta la sed que muchos de estos lugares están infestados de cocodrilos, y aún así tienen que acercarse a tomar de esa agua, aunque les cueste la vida. Pero es que la sed es muy grande. Y esa es la idea que está presentando aquí el salmista, ¿no? Por eso que yo le digo, hermano, cuando yo veo la vida como la viven algunos hermanos en su aspecto religioso, me da asco. Realmente me da asco. Porque es que Dios tiene que ser una necesidad muy vital en tu vida, de manera tal que tú lo anheles con toda la fuerza de tu ser. Se han dejado engañar por el enemigo, hermanos. Pero aquí presenta una persona con una gran necesidad espiritual, la necesidad de nacer de nuevo, la cual en Cristo Jesús ya el hombre queda satisfecho. Por eso es que Él le invita al que tenga necesidad de Él a que venga, que si viene no lo va a echar fuera, lo va a recibir. La cuarta frase es: el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ustedes saben que el mismo llamado hizo Jesús a la mujer samaritana. Usted puede leer la historia en Juan capítulo 4. Ya se me está acabando el tiempo, quiero ir a prisa. Jesús estaba pasando por una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ahí estaba el pozo de Jacob. También cansado del camino, porque él como hombre tuvo las necesidades que tenemos nosotros como humanos, él sintió cansancio y sed, y se sentó junto al pozo. Dice que vino una samaritana a sacar agua, algo un poquito extraño porque no era la hora en que solían venir las mujeres. Siempre las mujeres, cuando iban a lavar o iban a buscar agua, eran los tiempos en que se reunían y ahí conversaban, para no decir chismear, y se ponían ahí en su... Pero esta mujer vino solita, no vino cuando el tiempo en que todas venían en la mañana a buscar agua. Y Jesús le pide que le diera agua, y ella lo encontró extrañísimo, número uno,
Él era judío y judíos y samaritanos no se trataban, eran enemigos. Y ella era mujer, los hombres no hablaban con las mujeres en público. Así que un hombre le pidiera agua para ella fue muy extraño. Y la respuesta de Jesús fue fascinante. Fíjense cómo Él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo el agua, más bien tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Qué palabras tan fascinantes y profundas, ¿no? Si conociera, es lo mismo lo que yo le digo al caso del neocristianismo hoy día, si conocieran de verdad quién es Dios y lo que Él nos puede dar, no se comportarían de esa manera, de seguro se los digo. El agua viva es la nueva vida en el Espíritu, la vida eterna, abundante, que se nos es dado por gracia, al pagar Cristo el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. La mujer aún no entendía aquellas palabras, pensaba que se refería al agua literal. Y es cuando Jesús expone su vida pecaminosa. Dice el relato que había tenido 5 maridos y que aún estaba viviendo en fornicación con otro más. ¿Se imagina? Es como la mujer que tenía 5 hijos y a todos les puso Juan de nombre. Y alguien le dice, pero ¿cómo es posible que tú le pongas Juan de nombre a todos tus hijos? No se confunden, ¿cómo los identifica? Dice ella, no, yo los llamo por sus apellidos. Lo mismo le pasaba a la mujer samaritana, no sé si lo mismo le pasaba. Pero cuando Jesús expone su vida pecaminosa y continúa el diálogo, la mujer debía de identificar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y de hecho, al parecer lo hizo, porque hubo cambios drásticos en su vida, y en verdad recibió aquella agua de vida eterna. Pero fíjense, dice, el que quiere. Ningún hombre puede venir a Cristo. Esto hay que aclararlo, porque eso es cierto. El hombre por naturaleza está muerto, no puede venir a Cristo. El Señor lo dice Juan 6:44. Eso requiere el amor primario de Dios, la iniciativa de Dios, de buscarnos, de encontrarnos y de traernos. Pero Él nos trae y nos presenta ¿dónde? Frente al Evangelio de Cristo. Es ahí donde nos pone Dios, frente al Evangelio. Y cuando estamos frente al Evangelio, yo tengo que querer esa salvación, yo tengo que responder en fe. Querer es prácticamente consecuente a creer, a la fe. Una vez usted cree, y usted entiende, usted recibe, usted viene a Cristo. El bien, sí, pero los otros, y no podemos venir por nosotros mismos, tenemos que ser traídos por el Padre nos trae a Cristo, y una vez en Cristo nosotros tenemos que querer. Por eso es que está aquí, dice, el que tiene sed, venga, usted tiene necesidad de Dios, ven a Dios. Venir a Dios es venir a Cristo. Pero dice también, el que quiera, o sea, una vez que estás en Cristo, tú tienes que querer esa salvación y tú tienes que recibir esa salvación que se te ofrece gratuitamente. La gracia radica en que esto no depende de esfuerzos humanos, esto depende del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En eso es la gracia, es la que nos salva y nos perdona. Pero hermano, mi parte es creer, y creer es querer, y querer es recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Entonces aquí encontramos, hermanos, en 4 frases, claramente un clamor, primero de la iglesia, luego de la persona individualmente, una invitación para aquel que está necesitado de Dios, y una vez que está frente a Cristo, si quiere, pues que tome de esa agua de vida gratuitamente. Tenemos
unos 10 minutos de clase para dar oportunidad a alguna pregunta o algún comentario, algo que usted quiera añadir a la clase que podamos aprender unos de otros. Algún detalle que mientras se está dando la clase usted lo piensa y dice, ay, si el pastor dijera esto. Bueno, dígalo ahora, comparta con la clase. Hermano Manuel. Sí, no va a haber, primeramente, la iglesia no va a estar presente en la gran tribulación. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo va a volverse primero con los decapitados. Ningún hombre en ninguno de los tiempos se va a salvar sin Cristo y sin el convencimiento del Espíritu Santo. Eso es base. Eso es en el milenio, en cualquier tiempo, sin Cristo y sin el convencimiento del Espíritu Santo no hay salvación. Lo único que, por ejemplo, todos los salvos del Antiguo Testamento, que hubieron salvos durante aquella época, el Espíritu Santo obró en ellos, pero obraba de una manera diferente a como está obrando en la iglesia, que el Espíritu Santo iba y venía de acuerdo a alguna obra específica o algo que él tenía, por ejemplo, en los profetas, en los reyes. Aparentemente, durante la tribulación va a ocurrir lo mismo, en el sentido Dios va a obrar, el Espíritu Santo va a estar obrando en los decapitados, en los 144,000, en el remanente de los salvos de Israel, pero ya no va a estar la iglesia. Eso precisamente es una de las cosas que al ser llevada a la iglesia es que la tierra va a experimentar tan terrible caos y una crisis enorme. Y sí, el Espíritu Santo tiene que darle fe y valentía a aquellos que te pongan su cabeza en la guillotina, etcétera. O sea, va a estar, pero no como hoy día está en la iglesia. ¿Entiendes? Okay. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Sí. Bueno, sí, muchos de los artistas han tratado de poner en gráfica según el razonamiento, lo racional de lo que va a ocurrir en ese momento. Vamos a ser llevados, recibimos cuerpos nuevos y abajo en la tierra va a ser un tremendo caos. Y es muy buena tu pregunta porque ese ven es el anhelo porque ocurre el rapto. Otra pregunta o comentario. ¿Qué aprendieron? Ahora sí tienen que hablar. ¿Qué fue lo que aprendieron? Si pudiéramos sacar una verdad central de toda la clase, ¿cuál fuera? ¿Qué es lo que usted se va a llevar con usted de la clase de hoy, de esta hora que hemos estado juntos compartiendo la Biblia? Nadie habla. A ver, hermano Carmelo, sí. Algo que a mí me impresionó mucho, después de tantas veces estudiar Apocalipsis, pero durante esta escuela dominical, un texto que casi algunos clases, es el versículo 16. ¿Del mismo capítulo, hermano? Sí, ok. Ajá. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel. Es la única vez en todo Apocalipsis que se presenta a Jesús con su nombre de hombre. ¿Verdad? Qué interesante. La deidad total de un texto que a mí me ha calado mucho. Hablándonos de hombre a hombre, ¿verdad? De hombre a hombre. Y por eso él presenta su linaje de David, que viene a ser su humanidad. Pero de la clase de hoy, ¿qué aprendimos? ¿Cuál sería el consenso, la esencia de la clase? Les voy a ayudar un poquito. Este clamor se puede resumir en 3 razones específicas. ¿Cuáles son?
3 razones específicas. No. Hay 3 razones específicas que se mencionaron durante la clase. Un clamor por 1, un clamor 2. A ver, hermano Omar. No, eso está bien, pero no es la esencia de la clase, hermano Carmelo. Ajá. Por la santificación total y por la liberación. Amén. Eso es lo que yo pienso que eso es lo que podemos sacar del versículo, llevarlo como esencia. La iglesia clama, pero tiene una razón específica. Cada uno de esos puntos aprendimos cosas, pero esa es la esencia más o menos. Ok, como ustedes no quieren hablar mucho hoy, nos despedimos, nos ponemos en pie. Yo sé, es principio de año, todo el mundo está madrugado. Gracias porque ninguno se quedó dormido. Bueno, pero así tenemos algunos minuticos para prepararnos para el culto de adoración. ¿Qué podemos decir, Señor, al estudiar este versículo? Ya que somos tuyos, sino que vengas por nosotros, Dios. Y eso puede ser en este año 2012. Necesitamos ya esa eterna comunión contigo, Cristo, verte cara a cara, agradecerte personalmente tu sacrificio en la cruz. Cuando Juan te vio, cayó como muerto. Y esa experiencia, Señor, seguro la vamos a tener cada uno de nosotros cuando te encontremos en el aire. O no nos podemos ni tan siquiera imaginar cómo va a ser esa experiencia de rapto, Señor. Cuán gloriosa. Y ser trasladados a tu trono, eso va a ser indescriptible, Dios. También estamos necesitados, Señor, ya de salir de este cuerpo que nos martiriza con el pecado y el residuo que ha quedado, Señor, en nuestra naturaleza carnal, con la cual tenemos que luchar y combatir día a día, con nuestra imperfección, con nuestra manera de ver las cosas, de sentir y cómo afecta inclusive nuestras decisiones. Ya anhelamos ese cuerpo. Es obvio, Señor, que nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles y necesitamos estar más cerca de ti en oración, en estudio de tu palabra, para estar fuerte contra las acechanzas del diablo, para, Señor, estar firmes en la fe y no dejarnos confundir por la actividad apóstata y falsa. Y también estamos, Señor, necesitados porque nos va a tocar vivir tiempos difíciles en la política, en la economía, en el aspecto social, cuando la maldad aumente, cuando sea una generación contumaz y egoísta. Estamos muy necesitados de ti y también por eso clamamos como iglesia, ven. Y clamamos de manera muy personal que ya, Señor, vengas por nosotros. Prepáranos ahora para el culto de adoración en Cristo. Amén.